Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de Estudios Sociales correspondiente al segundo nivel medio. Soy el profesor Mauricio Tapia Quidel. Esta es la unidad 1, Neoliberalismo en contexto mundial, relacionada a la guía conceptual número 2. Los objetivos: comprender qué es el neoliberalismo, reconocer las principales características del modelo neoliberal, conocer el contexto desde donde nace esta teoría y comprender cómo afecta el neoliberalismo al mundo. Esta es una clase de introducción. En las siguientes clases vamos a seguir viendo el tema con mayor detalle. La palabra neoliberalismo es un neologismo formado por el elemento compositivo neo, que proviene del griego neos, y significa nuevo, el sustantivo del latín liberalis y el sufijo relativo a doctrina o sistema ismo. Es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico de fines del siglo XVIII y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. ¿A qué se refiere? Se toman las ideas del liberalismo del siglo XVIII y se replantean en un contexto nuevo que sería el siglo XX, siglo XXI. Por eso es neo, es una nueva interpretación que se le da al liberalismo clásico. Ahora, ¿mantiene ciertas reglas? Sí, pero bajo principios más radicales. O sea, estas reglas o normas que plantea el liberalismo o verdades se vuelven más radicales en un contexto distinto. Por último, se debe tomar o es relativo a una doctrina, ismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo o neoliberalista piensa que hay ciertas verdades dentro de este planteamiento que no se deben mover o que no se pueden refutar. Por lo tanto, se toma como una doctrina. Me explico. Para los católicos es una verdad que Dios existe y eso no lo puedes refutar porque Dios existe. Lo mismo va a pasar para los neoliberalistas. Hay ciertas verdades que no se pueden refutar o modificar. Entonces la palabra neoliberalismo viene de neo, porque es una nueva interpretación del liberalismo, y ismo significa que es una doctrina o sistema. Ahora, también es posible entender el neoliberalismo como una ideología. ¿A qué se refiere esto? No solamente afecta lo político y económico, sino que también va a afectar lo cultural, lo social y la forma en que nosotros tenemos de relacionarnos. ¿Cuáles son los antecedentes del neoliberalismo? Las bases del neoliberalismo se encuentran en el liberalismo clásico del siglo XVIII. Su principal autor va a ser Adam Smith, ¿ya? Quien plantea un liberalismo económico en su libro La riqueza de las naciones de 1776. ¿Qué plantea él? Que las actividades que se realizan en los mercados como la compra y venta de bienes y o servicios eran reguladas por una mano invisible, ley de oferta y demanda. ¿A qué se refiere? El Estado no debe intervenir, sino que solamente regular. Yo voy a demandar X producto, por lo tanto me deben ofertar ese producto. Viceversa, si yo oferto cierto producto es porque existe demanda de ese producto. Los precios, ¿cómo se regulan? Entre mayor demanda haya de un producto, el precio va a subir o va a bajar, dependiendo de quién oferta. En teoría deberían bajar. Si demando poco de un producto, debería subir. Ahora, eso lo maneja la ley de oferta y demanda o lo va a manejar el mercado. Si yo oferto un producto y quiero venderlo rápido, voy a bajar el precio. Ahora, si yo encuentro que mi producto es de mayor calidad o mejor calidad, lo voy a vender a un precio más alto. Oferta-demanda. ¿El Estado se metió ahí? No. A eso voy. El Estado no va a regular los precios, sino que se van a regular en el mercado. El Estado no va a fijar qué se produce o no se produce, sino que lo va a fijar o regular el mercado. ¿Qué va a hacer el Estado entonces? Va a cobrar impuestos, aranceles, va a proveer orden interno. Pero, vuelvo a repetir, no va a intervenir directamente en las decisiones económicas. ¿Cuáles son las características del modelo neoliberal? Cinco principalmente. El Estado tiene un rol bastante restringido, la misma idea de cuando hablábamos anteriormente. Participa, sí, pero solamente regula, no interviene. ¿Ya? Dos, es uno de los pilares del actual proceso de globalización que vive el planeta. Globalización y neoliberalismo van muy de la mano. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, puede uno viajar de un lugar a otro en tiempos que antes era casi imposible pensar. Eh, Hay facilidades para desplazarnos o para comunicarnos. Sabemos lo que pasa en China en cosa de minutos, segundos. Podemos hablar con alguien directamente que está al otro lado del mundo. La globalización ha permitido esto. Las tecnologías, el desarrollo de los transportes, etcétera. Ahora, este proceso de globalización también ha permitido que el neoliberalismo encuentre un mercado más grande, que en este caso es el mundo. Por ejemplo, la mayoría de los productos que nosotros tenemos vienen de China. ¿Por qué? Porque el costo es más barato allá y voy a obtener más ganancias que produciendo eso mismo acá en Chile. Igual, los productos que se producen en Chile, disculpen,
muchos de los productos que se producen en Chile también se van a vender en el extranjero. El mercado es grande y esto es gracias al proceso de globalización. 3. Favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público. El neoliberalismo plantea que las empresas privadas van a administrar mucho mejor los recursos que el Estado o el sector público. 4. Individualismo. Plantea el neoliberalismo que yo por un bien personal o particular voy a desarrollar o voy a generar un bien común. Si yo estoy bien, los demás también van a estar bien. No viceversa, que si el grupo está bien, yo voy a estar bien. Y por último, orden interno. Yo para poder invertir o generar riquezas necesito que haya un cierto orden en el país que estoy haciendo la inversión. Por lo tanto, tengo que estar preocupado como país o como Estado de que haya un orden interno, que el mercado funcione bien. Estos son los 5 principios entonces o características que tiene el modelo neoliberal. Keynesianismo. El keynesianismo es el modelo que antecede al modelo neoliberal. Es una teoría económica postulada por John Maynard Keynes que planteaba que entre las crisis del sistema capitalista, las crisis cíclicas del sistema capitalista, el Estado debía invertir recursos públicos para crear empleos, lo que se denominó política fiscal, para estimular el consumo, la demanda y la producción, o estado de benefactor. ¿A qué se refiere Keynes o el keynesianismo? Que el Estado sí debe intervenir en la economía inyectando recursos para estimular el consumo, la demanda y la producción. Recuerden, muy distinto a lo que dice el modelo neoliberal, que el Estado no debe intervenir. ¿Por qué? Porque el Estado no lo va a hacer bien, sino que el privado lo va a hacer bien. El desarrollo del modelo neoliberal. El inicio del neoliberalismo se da cuando el modelo keynesiano fracasa, por así decirlo, en la década del 70 producto de la crisis del petróleo. ¿Qué es lo que pasa? El Estado ya no puede solventar los gastos que estaba llevando, por lo tanto, ve en el modelo neoliberal que le dice los privados lo pueden hacer mejor, una respuesta. ¿Qué comienza a pasar? Se comienza a implementar el modelo neoliberal a nivel mundial, poco a poco y progresivamente. Es una respuesta a lo que estaba pasando en ese momento, a una crisis que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cuáles son los principales representantes del modelo neoliberal? Tenemos a Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, que es el sujeto que tenemos acá. Desde el aspecto político, tenemos a los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, y a Margaret Thatcher, la primer ministro del Reino Unido. También Chile va a ser uno de los primeros países en implementar el modelo neoliberal eh, bajo la autoridad de Augusto Pinochet durante el gobierno militar. El neoliberalismo en Chile llega por medio de los Chicago Boys, estudiantes de la Universidad Católica de Chile que van de intercambio a la Universidad de Chicago y llegan con este modelo, con este nuevo modelo económico. ¿Dónde van a plantear su idea? Lo van a plantear en El Ladrillo, ya que es un libro en el cual se plantean las bases de lo que va a ser el modelo neoliberal en Chile. Ahora, desde un comienzo los militares no compartían la adhesión con el neoliberalismo, pero finalmente igual se impone y se implanta el modelo neoliberal en Chile. Ahora, un claro ejemplo de que no se haya compartido esta adhesión al modelo neoliberal es que los ramas castrenses tienen sistemas de previsión distintos a los que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, ¿qué va a comenzar a pasar en Chile? Se van a comenzar a privatizar empresas. Un claro ejemplo de esto es que pasamos del INP a la AFP, o sea, un modelo donde las previsiones se administraban por el Estado a un modelo donde las previsiones pasan a ser administradas por empresas privadas. Ahora, el modelo neoliberal no está exento de crisis y en 1982 sucede una crisis en Chile. Ahora, ¿qué pasa aquí? El Estado tiene que salir a rescatar el modelo y la economía chilena y tiene que invertir recursos. Algo que, recuerden, el modelo neoliberal plantea que no debe ser así. ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen al modelo neoliberal? Primero, que si ponemos en una balanza, la economía gana por sobre el bienestar social. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, en tiempos de pandemia, mucha gente aún tiene que salir a trabajar y el discurso que se ha dado mucho por televisión es que puede haber una crisis económica y que va a ser la peor y que nos va a dañar a todos. Por lo tanto, hay que seguir produciendo. Otra crítica que se le hace al sistema neoliberal es que
La educación, la salud, la previsión social, que son cosas que todos deberíamos tener aseguradas, no se aseguran ya que las manejan o las pueden manejar privados generando lucro y no así el Estado. Otra de las críticas que también que se hace al modelo neoliberal es que muchos recursos se encuentran en manos de unos pocos y que la mayoría lamentablemente tenemos que quedarnos con lo que resta. Bueno, estimados alumnos, esta fue la introducción a lo que ha sido la clase de neoliberalismo. Recordar el concepto de neoliberalismo, nuevo liberalismo, un liberalismo contextualizado a la hora, las 5 características del modelo neoliberal, orden interno, individualismo, etcétera, etcétera, y cómo se desarrolla el modelo neoliberal desde la crisis del petróleo en 1970 y cómo se empieza a implementar este modelo en los distintos países. En la próxima clase vamos a ver qué es el neoliberalismo con mayor detalle y recordar hacer su consulta al correo estudiosociales.franciscobilbao@gmail.com. Me despido de ustedes junto a Milton Friedman, que les desea riqueza y éxito.